Os invito a que abráis Apocalipsis por el capítulo 19, que va a ser el capítulo en el que vamos a esta tarde a estar meditando. Un capítulo, son 21 versículos, pero están muy llenos de contenido. Y realmente esta tarde pensaba concluir la sexta revelación. Sabes que una manera que a mí me ayuda a recordar el libro de Apocalipsis es dividirlo en esas 7 revelaciones, que son los últimos tiempos, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, pero desde distintas perspectivas. Y estamos en esta sexta revelación que nos habla de esa perspectiva del juicio de Dios a un mundo impío. Y en mi primera división realmente concluía esta sexta revelación en el capítulo 19. Pero realmente, meditando en ello, creo que esta sexta revelación realmente debería concluir en el capítulo 20. Ese capítulo que a veces es tan polémico de el milenio, y ahora a lo largo del estudio veréis por qué he llegado a esa conclusión, ¿no? Así que nos queda el capítulo 19, el que hoy vamos a estar considerando, pero también el 20 vamos a incluirlo como parte de ese paquete, de esa sexta revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y acordaos que esta sexta revelación comenzaba con esas 7 copas que eran derramadas. Estuvimos viendo cada una de ellas, esa séptima copa que aquel séptimo ángel derramaba, era simbólica del juicio final. Y a partir de ese momento, capítulos 17, 18, 19, creo que también el 20, nos mostraban cuadros descriptivos acerca de ese juicio final sobre el mundo, donde veíamos a esa mujer que era comparada con Babilonia, que representa al mundo y sus encantos, es llamada la Gran Ramera, y veíamos también a esas bestias con esos 10 reyes que en ese tiempo final se volverían contra la ramera y la destruirían. Durante el capítulo 18 estuvimos considerando una descripción de ese juicio ejecutado por Dios sobre el mundo impío. Y en aquella descripción pudimos observar la seguridad de aquel juicio. El juicio contra este mundo es algo que tenemos la certeza de que vendrá, ¿no? Dios lo ha prometido, Dios lo revela en su palabra, y veíamos la seguridad de ese juicio venidero sobre el mundo incrédulo, un mundo que vive para sí mismo, para sus propios deleites, sin tener en cuenta a Dios. Y oíamos una seria advertencia también de Dios hacia sus hijos, avisando de que salieran de ese sistema, de esa forma de pensar, de esa forma de vivir. Y finalmente contemplamos allí al final del capítulo 18 esa retribución que finalmente Dios hacía caer, por el cual, como he comentado, él iba a usar a la misma bestia y a esos reyes para ejecutar su juicio contra este mundo impío. Y lo que vamos a empezar a ver en el capítulo 19, en esta tarde, son 2 cuadros que de alguna manera completan esta sexta revelación. Porque vamos a ver cómo, por un lado, se nos presenta un cuadro que nos habla acerca de la gloria, donde se inauguran las bodas del Cordero, porque de alguna manera ese juicio final, lo que acontece después son esas cenas de las bodas del Cordero. Y por otro lado vamos a encontrar otras cenas distintas que se habla de la cena de Dios, donde se nos va a describir los versículos del 11 al 21, el destino final de los aliados de Satanás. Toda esta sexta revelación, como veis, es una descripción del juicio final, esas 7 copas, las séptimas derramadas, y todos estos capítulos que estamos viendo, 17, 18, 19 y el 20, es una descripción de cuadros que nos hablan de ese juicio final, donde vamos viendo cómo uno a uno, cada uno de los enemigos de Dios va cayendo. Dios se va encargando de hacer juicio contra cada uno de sus enemigos. ¿Vale? Entonces, fijaos, vamos a empezar por la primera sección, este primer cuadro, que de alguna manera es casi como la conclusión de lo que veíamos el día pasado, ¿no? Esa destrucción del mundo impío. Y aquí comienza el capítulo 19 hablándonos acerca de una escena que podríamos titular Las bodas del Cordero. Ahora, hay algo curioso, ¿no? En este cuadro, y es que se nos presenta una boda, pero también un funeral. Son las 2 cosas, ¿no? La primera parte es una boda, la segunda parte, los versículos 11 al 21, es un funeral. Y en estos 2 cuadros lo que vamos a ir observando es el contraste que hay entre ese humo que destila de un mundo que ha sido devastado para siempre, que no va a volver jamás, y por otro lado contrasta de manera increíble con el gozo, la alegría y ese canto que anticipan las bodas del Cordero. Hay un contraste tremendo entre estas 2 escenas, ¿no? Recordad, no es posible cielos nuevos y tierra nueva sin que la maldad sea erradicada,
sí que el juicio de Dios se manifieste de manera justa y verdadera, sin que este mundo sea juzgado. Para que puedan celebrarse esas bodas del Cordero, es necesario primero preparar el escenario y que la novia sea perfecta. Y para eso es necesario un juicio, primeramente. Entonces, fija, vamos a empezar en el versículo 1, y aquí Juan nos dice: después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Lo primero que Juan nos dice en este cuadro es que hay una gran multitud en el cielo, y esta gran multitud está gozosa, está de alguna manera exaltante, está en el cielo celebrando la victoria de Dios. Es un poco la consecuencia de lo que vemos en el capítulo 18. Dios trae su juicio sobre este mundo y como consecuencia el cielo celebra de que Dios está vindicando su nombre y Él está trayendo juicio, un juicio justo a este mundo. Y estas huestes celestiales, si miráis el cuadro, están atribuyendo a Dios la salvación, la gloria, la honra y el poder. Están declarando que al juzgar a la gran ramera, Dios ha puesto de manifiesto la gloria de sus atributos. Él ha manifestado en ese juicio su poder, y reconocen también que la salvación es obra enteramente del Señor. Además, al juzgar a Babilonia, Él ha mostrado que su justicia es perfecta, porque Babilonia no ha sido juzgada injustamente. No es pobrecilla la Babilonia. Babilonia vimos que era un mundo corrompido, un mundo donde lo único que había era pecado, enemistado contra Dios, y ella simplemente ha recibido el justo pago que merecía por sus pecados, ni más ni menos. Dios no se ha pasado ni se ha quedado corto en ese juicio. Él ha juzgado de una manera justa y verdadera. Él ha juzgado la inmoralidad y el pecado de Babilonia, que había contaminado toda la tierra. Eso es lo que nos dice este cuadro. Y por otro lado también ha vengado la sangre derramada de todos nuestros hermanos que han sido asesinados cruelmente a lo largo de la historia a manos de un mundo impío. Y este juicio ha sido ejecutado contra Babilonia. Ese es el juicio final. Y el versículo 3 nos indica que Babilonia no se volverá a levantar nunca más. Esto es algo que el cuadro que veíamos en el capítulo anterior ya nos lo contaba. Aquí Juan en esta visión nos vuelve a recalcar la idea, ¿no? Dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, esto también debería darnos esperanza, ¿no? Cuando Dios traiga ese juicio final sobre el mundo, podemos tener la garantía de que jamás va a existir una Babilonia, jamás va a volver a existir un mundo corrompido por el pecado, jamás va a volver a existir la maldad, enfermedades, dolor. Dios con ese juicio trae una limpieza y trae unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? Con lo cual podemos estar contentos de que si como creyentes estamos luchando contra el pecado, después de ese juicio, cuando el Señor acabe con todo y seamos glorificados, podemos tener la certeza y la garantía de que no podremos jamás caer de ese estado. Y eso es increíble, ¿no? Muchas veces estamos luchando con el pecado y vemos que a veces podemos, a veces volvemos a caer. En aquel día se acabó para siempre. Todas nuestras pesadillas, nuestra lucha con el mundo, con el pecado, la presión, todo lo que se opone a Dios y al Evangelio, se habrá acabado para siempre. Y esto debe ser así, para que los nuevos cielos y la nueva tierra sean ese lugar maravilloso que todos deseamos, un lugar de comunión perfecta con Dios, donde no habrá maldad ni injusticia. Fijaos, la descripción continúa diciendo que los 24 ancianos y los 4 reyes vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Es decir, no solamente las huestes angelicales están alabando a Dios al ver su justicia manifestada, sino que aquí vemos que también los creyentes están adorando y alabando a Dios al ver esa justicia manifestada. Ese cuadro de los 24 ancianos
y los 4 seres vivientes, ya lo hemos visto, ¿verdad? Esta imagen ya aparecía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, ¿no? Y vimos que representaban tanto a los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que unen sus voces a esos 4 seres vivientes, que pensábamos que eran querubines, ángeles dedicados al ministerio de alabanza y adoración del Señor, y allí están disfrutando de ese momento, están gozando, están diciendo amén a la declaración que había sido dada anteriormente, donde se proclamaba a Dios como el único digno de gloria, alabanza y de poder. Y en el versículo 5, ahora hay una voz del trono que invita a todos a la fiesta de adoración y alabanza a Dios. Todos los que temen a Dios, grandes y pequeños. No hay ni siquiera uno de los que realmente teman a Dios, que sean hijos suyos, que se vayan a quedar fuera de esa celebración. Todos están invitados a participar de esa celebración de adoración. Ahora es interesante porque si miráis el libro de Apocalipsis, este cuadro de alabanza y adoración al Señor se repite en muchas partes del libro. Casi en todas las secciones vamos a encontrar algún cuadro donde vemos a una multitud que está alabando y adorando a Dios. Una y otra vez esta imagen aparece, ¿verdad? ¿Por qué la gente está tan contenta en ese cuadro de alabanza y adoración al Señor? ¿Por qué vemos que Dios está tan interesado en vindicar su nombre y en recibir alabanza y adoración? ¿Por qué está Dios tan interesado en vindicar su propia gloria? No sé si habéis fijado esto, en la Biblia aparece muchas veces. Dios está vindicando su nombre y llama a todos a que le glorifiquen, a que Él es el único digno de recibir alabanza y adoración. A veces alguien podría pensar, ¿no es esto un poco egocéntrico por parte de Dios? Tantos cuadros donde Él esté reclamando esa gloria y alabanza para sí mismo. Pues fijaos, hay algo que tenemos que entender, y es que el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y para disfrutar de Él para siempre. Esto creo que es la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿no? El fin último del hombre es dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y en ese sentido, hay una cita de Jonathan Edwards que él, pensando acerca de esto, fijaos qué interesante lo que dice. Él dice, al buscar Dios su gloria, Él busca el bien de sus criaturas. Esto nos va a ayudar a entender por qué Dios siempre está tan interesado en vindicar su nombre y en que sus criaturas, nosotros, le adoremos. Jonathan Edwards dice, al buscar Dios su gloria, Él busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus hijos. Y al comunicar su plenitud con ellas, lo hace con Él mismo, ya que el bien de sus criaturas, que es lo que busca, está en unión y comunicación con Él mismo. Dios es su bien. La excelencia y felicidad de ellas no son más que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Al buscar Dios la gloria y felicidad de sus criaturas, se busca a sí mismo. Y al buscarse a sí mismo, es decir, siendo difundido, busca su gloria y su felicidad. De este modo es fácil comprender cómo Dios debe buscar el bien de la criatura, incluso su fidelidad desde el respeto supremo hacia Él, ya que la felicidad surge del respeto supremo de la persona hacia Dios, al contemplar su gloria, apreciándola y amándola y regocijándose en ella. El respeto que Dios tiene por el bien de sus seres y el respeto hacia sí mismo no es un respeto dividido, sino que ambos están unidos en uno, como la felicidad de la criatura cuyo objetivo es la felicidad en unión con él mismo. Es muy interesante este pensamiento de Edwards, porque esto nos da una idea de que Dios, cuando nos llama a glorificar su nombre, cuando nos llama a adorar, a participar de esa fiesta de alabanza y celebración que vemos por todo el libro de Apocalipsis, en un sentido Él está vindicando su nombre porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas y Él es digno de ser alabado y porque es maravilloso, pero a la vez Él ha querido unir esa gloria de su propio nombre con nuestra absoluta felicidad. En la medida en la que nosotros adoramos su nombre, reconocemos lo maravilloso que es Él, nosotros estamos llenos y plenos de gozo. Por eso todas estas escenas de Apocalipsis funcionan de esa manera. Hay una multitud que está adorando a Dios y vemos que esta multitud está disfrutando porque se sienten plenos, están cumpliendo con la función para la cual fueron creados y ese es su todo, esa es la máxima plenitud
que como criaturas podemos tener delante de Dios, ¿no? Sé que esta es la idea que aparece aquí en todos estos cuadros del libro de Apocalipsis, ¿no? Nuestra meta principal al presentar el mensaje del Evangelio es acercar justamente a la gente al gozo en la gloria de Dios. No se trata de renunciar a nada, sino se trata de renunciar a aquello por algo mucho mejor, que es conocer a Dios, que es darle gloria, porque ahí está nuestra mayor felicidad, ¿no? De alguna manera el pecado deberíamos presentarlo como el intercambio suicida de la gloria de Dios por esas cisternas rotas de las que nos habla el profeta Jeremías, ¿no? Y hermano, el cielo va a ser un descubrimiento interminable y cada vez mayor de la grandeza y de la gloria de Dios, con un gozo en él cada vez más grande. El infierno en realidad es horrible y eterno porque significa la separación eterna del único que proporciona verdadero gozo y verdadera vida, que es Dios. Por eso en estos versículos, habiendo sido juzgado el mundo, habiendo sido eliminado ese mal, ahora somos llamados a glorificar a Dios y disfrutar con Él para siempre. Y Juan nos sigue mostrando más. Fijaos, en el versículo 6, él nos dice que oyó una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Juan nos describe como el ruido de muchas aguas. Hay una gran agitación en el cielo, también truenos. Pero fijaos, este ruido de muchas aguas, esta agitación que muchas veces Apocalipsis la compara como naciones en rebeldía o inestabilidad en el mundo, no es en este caso, en esta escena, un símbolo de inestabilidad. Ni tampoco esos truenos son símbolos del juicio de Dios. Lo que Juan nos presenta aquí es una multitud que está agitada, que está emocionada por lo que está a punto de suceder. Es una emoción ante la expectativa de algo que se presenta, de un evento que está a punto de acontecer, algo que va a ser maravilloso, algo que va a ser increíblemente bueno. Y la razón de este estallido de júbilo se nos da en el versículo 7, y es que este cuadro nos está presentando esa anticipación de las bodas del Cordero. Para poder entender realmente el significado de este pasaje tan precioso, creo que tenemos que considerar cómo eran las costumbres matrimoniales de los hebreos, porque la imagen que aquí toma el libro de Apocalipsis tiene mucha relación con las costumbres que los hebreos tenían en la celebración de unas bodas. En la liturgia, no sé si conocéis un poco, pero en la liturgia de la boda hebrea había varias fases, se producían varias fases. No es como las bodas que hoy celebramos, que vas un día, te casas, haces el convite y te vas después de viaje de novios, ¿no? La celebración de una boda hebrea tenía mucho más protocolo que eso. Había ciertas fases. Primero había una fase que se llamaba el desposorio. Esta fase del desposorio para los judíos era una promesa de matrimonio que significaba mucho más de lo que significa hoy cuando dos personas se comprometen y a lo mejor el novio le da un anillo de compromiso. Realmente el desposorio de los hebreos era una obligación real de matrimonio que eran además aceptadas en presencia de testigos y la bendición de Dios era pronunciada en esta unión del desposorio. Desde ese día, el novio y la novia, de una manera legal, estaban casados. Aunque todavía no habían llegado las bodas, pero ya legalmente, en un sentido, estaban casados. Después de este periodo del desposorio, luego venía el intervalo que se llama de los esponsales o las bodas. Y es el intervalo entre que el esposo pagaba al padre de la novia una dote, si no lo había hecho antes, y a veces se pagaba la dote digamos, en especie, ¿no? Como un servicio prestado, no siempre era dinero. Pero existía ese protocolo de los esponsales y de las bodas. Después, una vez que se hacía ese protocolo de los esponsales, ahora sí que se producía una procesión que conducía al final de ese proceso. Y en esa procesión lo que ocurría es que la boda se preparaba y se ataviaba para la boda en sí. El esposo se vestía con su mejor traje, iba acompañado de sus amigos que generalmente cantaban, estaban gozosos y que llevaban antorchas e iban
camino a casa de la novia. Y el novio recibía a la esposa y se la llevaba, acompañados de nuevo por esa procesión, a su propio hogar o al hogar de los padres de él. Y en caso de que el esposo tuviera que venir de lejos, a veces se preparaban incluso las bodas en la propia casa de la esposa. Y por último, se llevaban a cabo las bodas, donde se incluía esta cena de bodas, que era el evento principal. Y esta celebración pues duraba 7 días o más. O sea, era una celebración por todo lo alto, como casi como los gitanos, ¿no? Que hoy celebran las bodas y no dura un día, sino que hacen fiestas durante muchos días, ¿verdad? Ahora, es muy interesante que la Biblia compara muchas veces la relación de amor entre el esposo y su esposa con la relación que existe entre el Señor y su pueblo. Si os fijáis, los profetas en muchísimos pasajes, Dios siempre habla con respecto a su pueblo, de que eres como un marido para ella, y siempre al pueblo de Dios será comparado como una esposa, ¿no? Una mujer a la cual el Señor está preparando. Realmente la relación de amor entre el esposo y la esposa es un tipo, es un símbolo que apunta a la realidad que es Cristo y su iglesia. De alguna manera el matrimonio tipifica eso, es un a veces débil reflejo de la gloria y la hermosura de esa misma relación que hay entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Ahora mira qué interesante. Una vez que Cristo asciende a los cielos, en un sentido ha venido ese intervalo de separación entre Cristo y su esposa. Ese intervalo es toda esta dispensación, todos estos últimos tiempos en los que estamos viviendo a la espera de que el novio regrese. Toda esta dispensación entre la ascensión al cielo de Cristo y su segunda venida es esa espera. Y durante este periodo, la esposa tiene que prepararse. La iglesia tiene que prepararse a la expectativa de la venida del novio. Se viste de lino fino, limpio y brillante. Y sabéis que el lino fino aquí nos dice que simboliza las obras de los justos, el fruto, ese fruto que es producido en nosotros por medio del Espíritu. Es decir, es el proceso de santificación que Dios está obrando en medio de su iglesia. Él está preparando a su iglesia, vistiéndola con ese lino fino, santificándola para sí mismo. Y es muy interesante la tensión que esta visión presenta. Fijaos, dice, hablando acerca de estas bodas del Cordero, dice, su esposa se ha preparado, es ella la que se prepara, pero dice en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Veis la tensión que hay? Ella se ha preparado, pero a la vez se le ha concedido. Somos llamados a buscar la santidad, a mortificar la carne, a negarnos a nosotros mismos. Somos parte activa de este proceso de santificación, pero a la vez es un proceso que es por gracia, que es obra del Espíritu Santo. Es por la obra de Él en nosotros, es Cristo en nosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, Dios ha determinado que pasemos por este desierto, por estos últimos tiempos donde vamos a encontrar oposición, lucha contra el mundo, lucha contra el pecado, contra nosotros mismos. Creo que porque Él quiere que anhelemos su presencia. Él quiere que anhelemos su venida, para que nos demos cuenta también de lo terrible que es el pecado y porque todo esto el Señor creo que lo usa como una herramienta excelente para nuestro proceso de santificación como hijos suyos. Al final de esta dispensación tenemos la promesa de que el esposo va a regresar. Él va a venir a por su iglesia. Él vendrá acompañado de sus ángeles, como nos decía allí en Mateo 25, hablando del final de los tiempos, ¿verdad? Y vendrá para recibir a su esposa, que es la iglesia. Entonces, cuando comenzarán esas bodas que aquí se describen en Apocalipsis capítulo 19, esas bodas del Cordero. Nuestro pasaje nos está dejando entrever ese momento glorioso con las siguientes palabras, cuando dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mi hermano, tengo una buena noticia, es que estas bodas del Cordero no durarán solamente 7 días, sino que durarán por toda la eternidad. Durarán por toda la eternidad. Estas bodas son el clímax de ese proceso por medio del cual el esposo, Cristo, viene a su esposa, la iglesia. Y la idea es permanecer en una creciente intimidad, en una creciente unión, en compañerismo, en comunión entre el Redentor y los redimidos, entre Cristo y su iglesia.
Este pasaje, en realidad, aunque es un cuadro que anuncia de manera presente ese evento, sabemos que es un cuadro que nos está profetizando la realidad. Es como si Juan nos estuviera abriendo una ventanita para que podamos ver el futuro, no de una manera literal, ¿no?, sino simbólica, pero nos está abriendo esa ventanita a esa expectativa profética de la celebración de esas bodas del Cordero, de ese encuentro entre Cristo y su Iglesia. Y de hecho, durante toda la dispensación en el Antiguo Testamento, estas bodas ya fueron anunciadas una y otra vez por los profetas. Luego el Hijo del Hombre asumió nuestra carne y sangre, los esponsales tuvieron lugar, el precio de la dote fue pagado en el Calvario, y ahora, después de un intervalo de tiempo, que a los ojos de Dios es como un breve tiempo, Él volverá, el esposo volverá y se celebrarán las bodas del Cordero. Este pasaje nos está profetizando la realidad segura de ese encuentro que ocurrirá en la historia, cuando el Señor regrese por segunda vez. La iglesia en la tierra y asimismo la iglesia en el cielo anhelan este momento. En ese momento estaremos todos con Él por siempre y jamás. Y será un santo, bendito y eterno compañerismo. La plena realización de todas las promesas del Evangelio tendrá lugar en aquel momento. Aun durante los últimos tiempos de este intervalo de separación, los que son efectivamente llamados son considerados bienaventurados. Fijaos lo que nos dice el versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es algo seguro, Dios lo ha dicho, aquí no hay posibilidad de error ni de interpretación. ¿Has sido llamado tú a las bodas del Cordero? Si has sido llamado a las bodas del Cordero, si eres creyente, entonces este versículo te está diciendo que eres bienaventurado, eres feliz, puedes estar gozoso de que esta promesa será cumplida, puedes estar seguro de que ese día va a llegar y que estarás allí, cara a cara con tu esposo, con Cristo, porque Dios no puede mentir, esta es su promesa y es firme. Amén. Ahora fijaos, el apóstol yo creo que estaba tan alucinado, tan absorto con esta visión que, no sé, aquí nos dice que se postra a los pies del ángel que le estaba hablando con el fin de adorarle. No sé si es que quizá Juan estaba absorto en esta visión, ¿no?, y extasiado con lo que estaba viendo, pero el versículo 10, fijaos, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, ¿no? No sé si se equivocó Juan al identificar al que hablaba con el Señor Jesucristo, pero sea como fuere, el que hablaba, que probablemente era uno de los querubines u otro ángel, impide el intento de adoración y le dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el espíritu y el mensaje dado por toda verdadera profecía, es decir, por toda la Biblia, es el mismo testimonio que Jesús dio, el testimonio que Él nos reveló. Esta revelación que nos dio tendría que tener como fin únicamente lo que hace Juan, que es postrarnos ante Dios y adorarle. A eso es lo que debería llevarnos todo el testimonio y todas las promesas y la palabra de Dios. Así que aquí termina este cuadro, es un cuadro, como os digo, glorioso, pero tened en cuenta que Juan aquí ha estado de alguna manera haciendo como un breve interludio presentándonos este cuadro para mostrarnos lo que acontecerá después de ese juicio final. Nos ha dado como un poco de adelanto de ese postre, ¿no? En los capítulos 21 y 22 vamos a tener un detalle mucho mayor de qué es lo que implica esas bodas del Cordero y esos cielos nuevos y tierra nueva. Aquí solamente ha sido un pequeño adelanto, quizá para darnos un respiro ante tanto juicio que hemos estado viendo, tanto cuadro de juicio. Pero recordad que el tema general de la sexta revelación es el juicio de Dios. Estamos todavía viendo cuadros acerca de eso. Así que si el tema es el juicio, ¿no hay alguna pieza que falta aquí? Hemos visto en el capítulo anterior que la gran ramera ha sido juzgada, ¿verdad? El mundo ha sido juzgado por Dios. Pero ¿qué pasa con las bestias? ¿Qué pasa con esos enemigos, esos aliados de Satanás que hacen guerra contra Dios? Dios ha usado a la bestia para traer juicio contra Babilonia, contra el mundo impío, la gran ramera, pero ahora Juan, si os fijáis, vuelve de alguna manera atrás y nos vuelve a contar ese juicio final y nos va a describir el destino final de esos aliados de Satanás. A partir del versículo 11 al 21, lo que tenemos es un nuevo cuadro donde Juan de nuevo vuelve al tema del juicio
y va a completar esa descripción del juicio. Lo único que la perspectiva ahora no va a ser el juicio contra el mundo impío, contra la gran ramera, sino que la cámara ahora va a presentarse hablándonos acerca del juicio contra las bestias, contra la primera bestia y la segunda bestia, contra esa primera bestia que veíamos que representaban los gobiernos y contra el falso profeta, las falsas religiones y filosofías de este mundo, ¿vale? Y dice a partir del versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Esta visión del cielo nos introduce de nuevo en esta escena del juicio final. Y el protagonista de esta escena viene montado en un caballo blanco. Ya lo vimos en los 7 sellos, ¿os acordáis? El primero de los sellos era un caballo blanco y como decíamos allí, este caballo blanco representaba a Cristo llevando, dirigiendo, cabalgando la historia de estos últimos tiempos hacia su clímax final, en el día del juicio final. Y aquí por fin tenemos manifestada la imagen de una manera más clara, más nítida de ese caballo blanco. El blanco en Apocalipsis sabéis que representa la pureza, la santidad. Así que el nombre de su jinete, que es puro, que es santo, el nombre que se le da a este jinete se identifica con la naturaleza del mismo y se dice que es fiel y verdadero. Cristo es fiel y verdadero en el sentido en el que esta escena profética está a punto de cumplir con la promesa de Dios de traer justicia y de juzgar al mundo para vindicar el nombre de Dios, para vindicar el nombre de Cristo y para vindicar también y vengar la sangre de los creyentes que ha sido derramada a manos de este mundo impío. Sus ojos se nos dice que era como con llama de fuego. Y es muy interesante porque esta imagen de Cristo con ojos con llama de fuego también aparecía en otras partes del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, cuando se presentaba a Cristo, también se nos hablaba que sus ojos eran como llama de fuego. Y en el capítulo 2, cuando hablaba la iglesia Tiatira, también decía el que tiene los ojos como llama de fuego, haciendo referencia a Jesús. Así que de alguna manera esta imagen de este jinete con vestiduras blancas, con esos ojos como llama de fuego, nos está hablando acerca de la realidad de Cristo como conocedor de hasta lo más profundo de todas las cosas. No hay absolutamente nada que pueda escapar de su mirada escrutadora, ni hasta lo más oscuro de nuestro corazón le pasa a él desapercibido. Por eso él puede juzgar con justicia y con verdad, porque no hay nada que se pueda escapar de su mirada. No hay algo que él ignore o algo que vaya a pasar por alto como parte de ese juicio. Todo ser humano va a ser juzgado, toda la realidad de nuestra vida está de manera clara delante de sus ojos y por eso él va a juzgar en justicia y en verdad. En su cabeza también es interesante que aparecen muchas diademas. ¿Qué otros personajes vestían también diademas en sus cabezas, os acordáis? Ahí aparece en el 17 la mujer. También si os fijáis el dragón del capítulo 12. Dice 12.3, también apareció una señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Es decir que el dragón, que es Satanás, aparece simbólicamente representado con 7 diademas sobre su cabeza. Y la bestia, en el capítulo 13, versículo 1, esa bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Y es muy interesante porque sabéis que las diademas en la cabeza del dragón y de la bestia
representan el poder y la autoridad que tenían. Pero esa autoridad, en un sentido, es una autoridad usurpada, porque ellos estaban reclamando para sí mismos la soberanía universal, la autoridad sobre todas las cosas. Era una autoridad en un sentido usurpada, porque esa autoridad se oponía a quien es el que da toda autoridad, que es Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si comparamos estos textos es muy interesante, porque el dragón tiene 7 diademas, él está de alguna manera reclamando esa autoridad universal y completa sobre todas las cosas. El 7 significa eso, lo completo. Y la bestia tiene 10 diademas, reclamando para sí misma una autoridad sobre toda humanidad. Ese número 10 representa 6 números de hombre, 4 la extensión de la tierra. Esas 10 diademas representan ese poder sobre toda humanidad. Pero fijaos cuántas diademas tiene el jinete de nuestra escena. ¿Cuántas tiene? ¿7, 10? No, dice muchas. Tiene muchas. Hay una multiplicidad indefinida de diademas sobre este jinete que es Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque él tiene poder infinito sobre todas las cosas. Porque por encima de la bestia, por encima de los gobiernos humanos y por encima del dragón, que es Satanás, Cristo tiene autoridad. Él es el incomparable. Así que aunque tuvieran 7 y 10, Cristo tiene muchas. Él está por encima de todo y él puede juzgarla porque es el que tiene la autoridad suprema. También se describe este misterio acerca de él. Dice que tiene un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y aquí os confieso que es un texto bastante difícil de interpretar para mí. Después podemos, quizá en el tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna idea, quizás pueda referirse al hecho de que la revelación plena de la identidad de Cristo, particularmente en relación a su función como juez, solamente será mostrada de una manera plena en su segunda venida, en ese día del juicio final. Es quizá una posible interpretación. O a lo mejor también que aquellos a los que él viene a juzgar no son conscientes de la identidad de Jesucristo, no tienen una relación íntima con él, pero en aquel día Cristo será revelado como el juez supremo de toda la tierra, para sorpresa de ellos, ¿no? No lo sé, luego podemos comentar si tenía alguna otra interpretación al respecto. También se nos describe a este jinete como con ropas teñidas en sangre. No sé si en algún momento en un estudio comenté o hice un comentario en relación a esta sangre sobre sus ropas como que era su propia sangre, habiendo sido derramada a favor de los creyentes. Pero realmente, mirando el contexto, yo creo que estaba equivocado, porque en esta escena, si lo miráis con más detalle, no se trata de su propia sangre derramada por su pueblo. Es una escena de juicio y la sangre que hay en su ropa es la sangre de sus enemigos. Cristo aquí está representado como ese juez que viene a traer juicio y que viene a dar muerte a sus enemigos. Esa sangre es el resultado de la batalla que él dirige, de la cual él sale victorioso, dando muerte a sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está expresando ese nombre en el sentido de su rol como juez, porque el jinete de esta escena juzgará al mundo conforme a la palabra de Dios. Y ese juicio, a ese juicio le seguirá una compañía celestial, como nos indica aquí. Quizás son ángeles ministradores que están preparados para seguirle y para servirle. Unos ángeles que reflejan también esa santidad y esa pureza que emanan de Dios mismo. Y de su boca nos dice también que sale una espada aguda. Esta espada simboliza esa palabra de Dios que viene a traer juicio al mundo. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso se identifica aquí a Cristo como el Verbo de Dios, porque Él mismo será el juez y el que ejecutará el juicio sobre este mundo. Nos dice aquí el versículo también más adelante que Él mismo es el que pisa las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Os acordáis la escena que veíamos también en la revelación anterior donde se hablaba acerca del juicio? Esa siega y luego ese lagar donde serían pisoteadas las uvas. Y aquí en esta escena nos está presentando a Cristo como Él mismo siendo el ejecutor de ese juicio. Él mismo será el que pise las uvas en el lagar de la ira de Dios.
También los versículos 15 y 16 se está haciendo referencia al cumplimiento del Salmo 2. Este salmo donde se nos declara acerca de cómo Dios ha puesto a Cristo como rey y dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta escena que estamos viendo en Apocalipsis 19 es el cumplimiento de esa profecía del Salmo 2. En aquel día Jesús será vindicado como el rey de este mundo, será puesto por Dios como rey de reyes y señor de señores, y él ejecutará su juicio. Él va a ejecutar ese juicio rigiendo con vara de hierro a las naciones. Y el último cuadro, el que encontramos de los versículos del 17 al 21, este cuadro concluye la escena presentando la ejecución de ese juicio final. Lo dice el versículo 17, que vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta cena que proclama el ángel no es una cena de las bodas del Cordero, no son esas cenas, es otra cena muy distinta. Es una cena que contrasta absolutamente con la primera. Es, en un sentido, la carnicería que está a punto de tener lugar. Es descrito de una manera muy gráfica mediante la imagen de aves posiblemente de carroña, que vienen a comer los restos de los muertos en la batalla. Lo que nos dice el versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El juicio de Dios, nadie podrá escapar del juicio de Dios. No habrá manera de meterse en un rinconcito, no habrá manera de escaparse. Todos pasarán por ese juicio. Reyes, capitanes, fuertes, todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. La bestia y los reyes de la tierra estarán preparados para guerrear contra el Señor, pero la derrota de estos está asegurada. De hecho, aquí Juan lo profetiza a través de los versículos 19 al 20. Dice que vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Tanto la bestia como el falso profeta serán juzgados y serán echados al lago de fuego. Y no solamente ellos, sino que dice: y todos los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves que se saciaron de la carne de ellos, también serán echados allí. Todos los seguidores de la bestia, todos los seguidores del falso profeta, también serán juzgados, serán vencidos por este jinete, por Cristo mismo, y van a compartir el mismo destino que ellos. Así que, hermano, este capítulo es un capítulo de contrastes. Es un capítulo donde encontramos esas cenas de las bodas del Cordero, un momento que será glorioso para la iglesia del Señor, ese encuentro que Él tiene para ella, y por otro lado se nos describe una escena terrible, una escena dura y difícil de tragar, que es la cena de Dios. Ese momento del juicio donde vemos que tanto la bestia como el falso profeta, como todos los que la han seguido, también serán juzgados y serán echados al infierno. Y a veces cuando yo leía este capítulo, me hacía reflexionar sobre la imagen que a veces tenemos de Jesús. A veces nos gusta ver solamente el lado de la cena de las bodas del Cordero, el lado de la misericordia, pero pocas veces somos conscientes de la realidad de un Cristo que viene a traer juicio. Y en esta escena tan cruda, vemos al Señor trayendo juicio y trayendo de una manera muy severa contra el mundo impío. Sí, su amor es infinito, su misericordia es para siempre, pero a la vez vemos aquí en este cuadro que su ira es terrible. Puesto que su amor es infinito y Él ama y tiene misericordia como nadie, también tenemos que entender que en su carácter, en su justicia y su santidad,
Su ira es temible, su ira es terrible y en este cuadro creo que queda patente. Podemos dar gracias a Dios de que Él nos ha llamado a participar de las primeras cenas, de las cenas de las bodas del Cordero. Si no fuese por su gracia, si no fuese por su misericordia, estaríamos ciegos, siendo enemigos de Dios y a lo mejor siguiendo a la bestia o a este falso profeta y estaríamos abocados de participar en esa segunda cena, que será terrible. Será una cena terrible. Pero gracias a Dios, hermanos, que estamos invitados a las bodas del Cordero, a esa cena en la que vamos a recibirle y vamos a disfrutar de su presencia para siempre. Vale, pues voy a dejarlo aquí. Con la ayuda del Señor, el próximo día entraremos en el capítulo 20, que sé que es un capítulo polémico porque es casi el capítulo que muchas veces divide a las distintas escuelas sobre el milenio y si son literales o no son literales. Y yo, como decía, vamos a incluirlo porque aunque muchas veces se habla de este capítulo 20 sobre el capítulo del milenio, si leéis este capítulo realmente el tema principal no es el milenio, el tema principal es la derrota de Satanás. Entonces, si veis, por eso decía que tiene sentido ponerlo en esta sexta revelación, porque esta sexta revelación que nos habla del juicio, hemos visto cómo se nos hablan de esas 7 copas, se nos ha hablado acerca del juicio a este mundo a través de ese símbolo de la ramera, Babilonia. Ese juicio también se nos describe a la bestia, tanto la primera como la segunda, y a sus seguidores. Y ahora en el capítulo 20, el próximo día, veremos una descripción de la derrota final de Satanás. Todo este capítulo lo que nos habla es acerca de eso, la derrota de Satanás y de todos sus enemigos, de todos sus aliados por parte de Cristo, ¿vale? Pero eso, Dios mediante, lo veremos el próximo día.